Vamos entonces a ver esta parte de hidrostática. Ok, la hidrostática estudia todos los fluidos, los comportamientos que tienen los fluidos. Aquí en esta parte de la hidrostática no solamente va a estar la parte de agua. De hecho, hidro sí tiene que ver con el agua, pero no nada más va a estudiar lo que tenga que ver con el agua, sino que estudia todo lo que tenga que ver con los fluidos, tanto en estado líquido como en estado gaseoso se consideran a las sustancias fluidos. Por lo tanto, bueno, pues la hidrostática los estudia. Bueno, vamos a empezar con el tema o el concepto de presión. Dice, ¿has observado o te ha sucedido que un tacón se hunde en el pasto? ¿Por qué ayuda que se coloquen estas cubiertas de plástico? La razón es la diferencia de presión. ¿Cómo se define la presión? La presión se define como la fuerza aplicada por una unidad de área. Vamos a entender esto como, bueno, vamos a hacer como que un experimento rápido para que entiendan esta parte de la presión. Si ustedes aplican una fuerza sobre un cuerpo, están aplicando una presión y esta presión va a depender del área. A una menor área aplicada va a haber una mayor presión ejercida por la misma fuerza. Si yo ejerzo la misma fuerza pero con una mayor área, pues la presión va a ser menor. Esto es inversamente proporcional. A mayor área va a haber menor presión. A menor área va a haber mayor presión. La fuerza aplicada podemos decir que es la misma. Ustedes, por ejemplo, intenten, no sé, con un dedo, intenten presionar en su pecho, vamos, presionen así tal cual, con el dedo presionen, les va a doler, van a sentir esa punzada. Ahora, con su mano completa, presionen con la misma. No duele porque la presión es menor. Yo estoy ejerciendo una mayor presión una menor presión, una área menor con mi dedo. Por lo tanto, la presión ejercida es mayor con la fuerza que estoy aplicando. Al ejercer la misma fuerza, pero con la palma completamente extendida, ya no siento dolor porque la presión que estoy ejerciendo es diferente, es menor. Entonces, a mayor área, menor presión, a menor área, mayor presión. Lo mismo sucede, por ejemplo, en este caso con las zapatillas. Dice, ¿por qué si ustedes se paran, no sé, con unas zapatillas de aguja, con el tacón de aguja, se entierran? Porque la presión que se ejerce en ese punto del tacón es mayor y entonces se hunden completamente. Por el contrario, si ustedes traen, vamos a pensar, un zapato de plataforma o el tacón de hombre que es más cuadrado, que tiene mayor área, no se va a hundir porque la presión que ejerce sobre ese tacón es menor. Entonces, influye demasiado, por ejemplo, no sé, otro experimento, un clavo. Un clavo tiene en la punta del clavo es un área muy pequeña. Ustedes colocan el clavo en la pared, dan el martillazo y entonces generan una presión y el clavo se entierra. Pero ¿qué pasa si yo pongo el clavo al revés, donde la cabeza del clavo la volteo? Lo voy a intentar dibujar. Si yo, por ejemplo, tengo, vamos a pensar, este clavo así y esta es la cabeza del clavo. Entonces, el martillo ok, algo así, no sé. El martillo pega en esta área con una fuerza, vamos a ponerle fuerza N, ¿ok? Bueno, fuerza X, una fuerza X. Esta área es tan pequeña que toda la presión se ejerce en ese punto y entonces el clavo se hunde completamente. Pero ¿qué pasa si por el contrario yo le pego al clavo así?
clavo sería ese. Y entonces estoy pegando de esta forma. ¿Qué pasa aquí? El área en la que está ejerciendo fuerza X. La cantidad de fuerza aplicada es exactamente la misma fuerza de acá. Sin embargo, el área es mucho mayor. Por lo tanto, va a ser imposible, o bueno, muy difícil, que nosotros podamos meter este clavo en la pared. En este caso, el área es muy pequeña, ¿cierto? Entonces, la presión depende del área donde sea ejercida la fuerza. Si nosotros, por ejemplo, vamos a pensar en una bailarina, la bailarina ejerce una mayor presión cuando está parada sobre sus puntas que una persona que está parada sobre la planta completa. A mayor área, menor presión. A menor área, mayor presión. Bueno, espero que ya se haya entendido esta fórmula. Ahora, la fuerza ya vimos que está dada en newtons y el área está dada en metros cuadrados. Las unidades de presión son pascales, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces el principio de Pascal. ¿Qué sucede dentro de un fluido cuando se ejerce presión sobre él? Cualquier cambio en la presión de un fluido se transmite uniformemente en todas direcciones a través del fluido. Es decir, voy a copiar esta imagen. Ok, ¿qué quiere decir esto? Si se ejerce una presión, por ejemplo aquí, este émbolo de aquí está ejerciendo una presión hacia este, vamos a decir que es un globo, no lo sé, bueno, esta cosa de aquí. Aquí se ejerce una presión, pero como hay un fluido dentro del fluido, toda esa presión que ejerzo aquí se va a distribuir exactamente igual en cada punto. Entonces, podría decirse que se multiplica, pero es que esta fuerza o esta presión que está ejercida se va a generar la presión en cada punto de la pared de ese contenedor nuevo. Entonces, no va a haber un solo punto que tenga una presión distinta porque el fluido se está empujando. Entonces, este principio es sumamente importante. ¿Por qué? Porque conocemos lo que son las prensas hidráulicas. Y gracias a este principio de Pascal es que se pudieron generar esas prensas hidráulicas. Y que con una fuerza aplicada menor, nosotros podemos generar una presión sumamente grande y entonces elevar, por ejemplo, peso muy, muy grande. En el caso, por ejemplo, vamos a pensar un gato hidráulico, el gato que levanta el auto. No sé, vamos a poner, por ejemplo, está el auto aquí. Ok, voy a dibujarlo. ¿Va? Bien, este auto, está muy feo mi auto, ¿verdad? Pero bueno, algo así. Este auto, si nosotros le metemos un gato hidráulico aquí, ¿qué es lo que hace? Tenemos el gato hidráulico más o menos es algo así. Y ustedes generan una presión aquí, ¿cierto? Funciona como una especie de jeringas, ¿ok? Si yo ejerzo una presión aquí, esta presión se intensifica acá y la presión que yo ejerzo aquí es muy pequeña comparada con la fuerza que genera
acá para levantar el peso del auto. ¿Cómo funciona la jeringa? Ustedes han visto, por ejemplo, una jeringa, tiene el dispositivo de la jeringa, el émbolo, algo así. Ok, si yo coloco una manguera a esta jeringa, es el principio precisamente de Pascal. Tengo otra jeringa que tiene el émbolo. Bien, ¿qué va a pasar? Si en este contenedor tenemos agua, ahí, yo tengo agua. Entonces, al empujar este émbolo para allá, el agua se va a empujar, como ocupa un lugar en el espacio, como no puedo comprimirla, su índice de compresión es muy bajo, entonces la presión que yo ejerce en este émbolo va a ser la misma presión que ejerza en el émbolo de acá. Por lo tanto, este émbolo se va a desplazar ahora hacia arriba y este va a quedar completamente adentro. Cuando yo regrese este émbolo que quedó afuera, esto se va a desplazar y entonces este émbolo de aquí va a volver a salir. Exactamente este principio o este funcionamiento lo tiene el gato hidráulico y lo tiene esto que estamos viendo aquí. Si nosotros ejercemos una presión, la presión se va a expulsar hacia las paredes del nuevo contenedor. ¿Sí queda claro esa parte de presión? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perfecto, gracias, Vero, muchas gracias. Ok, entonces, todos los fluidos son capaces de transmitir los efectos de la presión de manera uniforme. Una aplicación del principio de Pascal son los gatos hidráulicos. Una fuerza aplicada a un pistón que tiene un área pequeña puede producir un gran aumento en la fuerza en el pistón de salida, que tiene una mayor área, debido a que la presión se transmite de manera constante en el fluido. Tengo un émbolo pequeño, aplico una fuerza pequeña sobre un área pequeña y esta se intensifica en un área mayor con una fuerza mayor. La prensa hidráulica es un dispositivo conformado por dos vasos comunicados impulsados por pistones de diferentes áreas, de tal manera que al aplicar una fuerza sobre el pistón de menor área, se obtiene una fuerza mayor en el pistón de mayor área. Y vemos esta fórmula. Ok, denme un segundo y les pongo ejercicios. No encuentro. Aquí. Ok, vamos a
colocar este. Dice, una prensa hidráulica es accionada con una fuerza de 100 newtons en una área en un pistón con 5 centímetros de diámetro. ¿Qué fuerza genera en el otro émbolo con un diámetro de 25 centímetros de diámetro? Ok, en este principio, bueno, nosotros tenemos esta prensa hidráulica o este principio de Pascal, entonces sería algo así. Bien, aquí yo tengo un émbolo y acá tengo otro émbolo mayor. Listo. Entonces, me dice que tengo una fuerza. Dice, una prensa hidráulica es accionada con una fuerza de 100 newtons. La fuerza de este émbolo es de 100 newtons. En un pistón de 5 centímetros de diámetro. Entonces, el diámetro, vamos a ponerlo así, es de 5 centímetros. En este caso, me pide la fuerza que genera en el otro émbolo con un diámetro de 25 centímetros. Mi fórmula dice que es fuerza 1 entre área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Fuerza 1 entre, bueno, vamos a ponerlo fuerza menor entre el área menor es igual a la fuerza mayor entre el área mayor. Ahora, necesito áreas y tengo diámetros. Recordemos que el área del círculo va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces, el área menor va a ser pi. El radio es la mitad del diámetro, por lo tanto sería 2.5 al cuadrado. Mientras que el área mayor sería pi por radio al cuadrado, que serían 25, serían 12.5 al cuadrado. Bien, entonces sacamos esas áreas. Ok, son 2.5 al cuadrado, 6.25 por pi. ¿Dónde está? Aquí está pi. 3.1416 me da 19.63 centímetros cuadrados. La otra me da 12.5 al cuadrado, son 12.5 al cuadrado, 156 por pi, 3.14 son 490. 490
90.87 centímetros cuadrados. Ya tengo las áreas. Ahora, no importa en este caso, no voy a convertir a metros, aunque esto lo tenga en newtons. No importa. Lo que me interesa es que si esto está en centímetros, esto también tiene que estar en centímetros. O si esto está en metros, esto tendría que estar en metros. Las unidades de área tienen que ser las mismas entre el émbolo menor y entre el émbolo mayor. Entonces, ahora sí sustituyo. Sería fuerza, son 100 newtons, entre el área menor, que son 19.63 centímetros cuadrados, es igual a la fuerza mayor, que es la que estoy buscando, entre el área mayor, que son 490.87 centímetros cuadrados. ¿Y qué se generó aquí? Una regla de 3. Por lo tanto, esto multiplica y divide contra el otro valor. Fuerza es igual a 100 newtons por 490.87 centímetros cuadrados entre 19.63 centímetros cuadrados. Y por eso es que les digo que no importa la unidad, porque centímetros cuadrados se va con centímetros cuadrados y me queda solamente newtons. Entonces, 490.87 por 100, 49.087 entre 19.63, 2.500.63. Se genera una fuerza de 2.500.6 newtons. Y entonces vemos que realmente se intensifica. Con 5 centímetros se aplica una fuerza de 100 newtons. Con 25 centímetros generó una fuerza de 2.500 newtons. Y ya quedó. Es solo la forma como se aplica esta fórmula de la ley de Pascal. Bien, rápidamente. La silla de los dentistas son una aplicación de esto. Se genera una presión, una fuerza hidráulica, la cual empuja esta silla. Cuando nosotros tenemos émbolos, prácticamente estamos hablando de las prensas hidráulicas. Y aquí, bueno, ahorita vamos al simulador para que vean esta parte. Ejemplo. Una fuerza de 10 newtons se aplica en un pistón circular de 2 centímetros cuadrados de área en un gato hidráulico. El pistón de salida del gato tiene un área de 100 centímetros cuadrados. Determine la presión en el fluido y la fuerza ejercida sobre el pistón. Ok, entonces, primero es la presión del fluido. Tenemos una fuerza de 10 newtons. Ok, tenemos entonces una fuerza de 10 newtons aplicada a un pistón circular de 2 centímetros cuadrados de área. Área, 2 centímetros cuadrados. Solo le voy a poner fuerza menor, minúscula, y área menor, ¿ok? El pistón de salida del gato tiene un área de 100 centímetros cuadrados. Área mayor serían 100 centímetros cuadrados. Determina la presión y la fuerza sobre el pistón de salida. Entonces queremos la fuerza 2 o la fuerza mayor y la presión. Dijimos que la presión, fórmulas. Dijimos que la presión era igual a fuerza sobre área. Y dijimos que fuerza 1
o fuerza menor entre área menor es igual a la fuerza mayor entre el área mayor. Ok, entonces empecemos con la presión. Sustitución. Ok, presión es igual a fuerza, que son 10 newtons, sobre un área, que son 2 centímetros. Aquí sí tenemos que hacer conversiones. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que un newton era kilogramo metro sobre segundo cuadrado? Entonces, esto, para que esta unidad nos dé presión, que podamos dividir estos newtons entre estos centímetros cuadrados, necesitamos que esto esté en metros cuadrados para sacar la presión. Entonces, vamos a sacar la conversión. 2 centímetros cuadrados a metros cuadrados. Como no sabemos cuántos metros, cuántos centímetros cuadrados tiene un metro cuadrado, vamos a hacer las operaciones. Lo que sí sabemos que 100 centímetros es un metro. Entonces, 100 centímetros cuadrados va a ser un metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en esta parte, bueno, 100 al cuadrado son 10,000. Por lo tanto, bueno, lo voy a hacer aquí abajo. 2 centímetros cuadrados serían 10,000 centímetros cuadrados. Aquí eleve el cuadrado de 100, 10,000. El cuadrado de centímetros, centímetros cuadrados. El cuadrado de 1, 1. Metro al cuadrado, metro cuadrado. Y ya quedó. Entonces, ahora sí, lo de arriba, centímetros con centímetros cuadrados se van y me quedan metros. Por lo tanto, quedan 2 metros cuadrados entre 10,000. Recorremos el punto y esto nos da 1, 2, 3, 4 ceros, por lo tanto sería punto 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerla de todos modos. 2 entre 10,000. Punto 002, ¿cierto? Solo estoy recorriendo el punto decimal, el número de ceros correspondiente. 1, 2, 3, 4. Ok, ya tengo, estos son 0.02 metros cuadrados. Por lo tanto, mi presión es igual a 10 newtons entre 0.0002 metros cuadrados. Ahora sí, si yo divido kilogramo metro sobre segundo cuadrado, entre metro cuadrado me dan pascales. Entonces, bueno, 10 entre 0.0002 son 50,000 pascales. Presión 50,000 pascales. Ya tengo la presión, ahora voy con las fuerzas. La fuerza 1 era de 10 newtons. Entre el área 1, aquí no me importa porque son centímetros y centímetros, entonces la puedo poner 2 centímetros cuadrados. Es igual a la fuerza 2, que es la que estoy buscando, entre el área 2, que son 100 centímetros cuadrados. Porque aquí dejé estos valores que me dio el problema y en el de acá arriba saqué la fórmula de pi por radio al cuadrado? Pues porque aquí me decía diámetro, me daba el diámetro. En cambio acá lo que me da ya es el área. Deben de tener en cuenta ese tipo de datos, ¿ok? Bien, hacemos la regla de 3 entonces y fuerza va a ser igual a
esto por esto entre esto. Los valores que cruzan multiplican y dividen contra el otro valor. 10 por 100 entre 2. Me da una fuerza de 500 newtons. La fuerza mayor generada en el otro émbolo es de 500 newtons. Y la presión era de 2 pascales. Si nosotros hacemos esta fuerza mayor entre estos 100, me sigue dando estos 50,000. Vamos a verlo rapidísimo. Si nosotros generamos, por ejemplo, bueno, tendremos que hacer la conversión de esta, de 100 centímetros, 100 centímetros cuadrados. Como ya vi que solo tengo que recorrer 4 dígitos, entonces esto me queda punto, es 1, 2, 3, 4, punto 01 metros cuadrados. Entonces serían la fuerza, que son 500 newtons, entre punto 01 y me da mis 50,000 pascales, que son estos 50,000 pascales. Y entonces coincide con el principio que dice, la presión en todo el sistema va a ser la misma. Lo que está cambiando es la fuerza en cada émbolo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, presión 50,000 pascales y fuerza 2, 500 newtons. ¿Dudas? Ok, rápidamente vemos este concepto. La presión atmosférica. La presión atmosférica, todo nuestro planeta está cubierto de aire. Entonces el aire ejerce una presión sobre todos los cuerpos. Ese aire, bueno, han escuchado, por ejemplo, que en diferentes lugares la presión atmosférica es diferente. Por ejemplo, dicen que la presión atmosférica a nivel del mar es muy buena comparada, por ejemplo, si se van a una montaña donde la presión atmosférica les hace daño. Si ustedes empiezan a subir una montaña, hay personas en las que, por ejemplo, se ponen, no sé, se desmayan, se marean, precisamente por la presión atmosférica. La presión atmosférica es toda la que ejerce el aire sobre los cuerpos. Cada uno de los cuerpos tiene aire, el cual está ejerciendo una presión. A mayor altura, la presión atmosférica va a ser menor. A menor altura, a nivel del mar hasta el suelo, la presión atmosférica va a ser mayor. Entonces, por ejemplo, pues aquí les explica que cuando aunque el balón donde esté. Ok, a nivel del mar se tiene una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Y si nosotros aumentamos su valor es la mitad a unos 5,500 metros de altitud. Se va reduciendo la altitud, entonces va reduciendo la presión atmosférica. Como la presión atmosférica es más débil, la cantidad de gas esto es más volátil, pesaría menos en este caso, por lo tanto, la entrada a nuestro cuerpo del aire y del oxígeno sería mucho menor. Entonces, al entrar menor oxígeno a nuestro cuerpo, pues nos cuesta más trabajo respirar. Y es por eso que se genera, por ejemplo, esto que se llama patología de la hipoxia de la altitud, o sea, el mal de la montaña. O sea, que el oxígeno que entra a nuestro cuerpo no es el suficiente y le cuesta a ese poco oxígeno que entra al cuerpo, le cuesta más trabajo dispersarse por todo nuestro cuerpo y entonces suministrar ese oxígeno que nosotros necesitamos. Es por eso que la presión atmosférica a nivel del mar, que es la mayor, es mejor para nuestro cuerpo porque fluye de una manera mucho más fácil. Ok, de acuerdo con la ley de Boyd, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Esto es válido siempre y cuando la temperatura del gas permanece constante. Vamos a ver estas leyes o estas leyes de los gases y una de estas, bueno, es precisamente la ley de Boyd.
Por último, tenemos la densidad. La densidad se define como la división o el cociente, el nombre correcto es cociente, pero bueno, es división, de la masa de un cuerpo dividida entre su volumen. La densidad va a ser la masa entre el volumen. Entonces, ¿qué entendemos por densidad? Esto lo podemos relacionar con la palabra denso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la miel, decimos, pues es que es más densa que el agua. Entonces, si nosotros tenemos un vaso, bueno, dos vasos exactamente del mismo tamaño, mismo vaso, pero uno lleno de agua y el otro lleno de miel, el que va a pesar va a ser el que pesa más va a ser el que tiene miel. ¿Por qué? Porque tiene una mayor densidad, tiene una mayor cantidad de materia diluida en esa misma cantidad de volumen. Vamos a pensar que el vaso son 250 mililitros. Bueno, la cantidad de materia que tiene el agua en 250 mililitros es menor a la cantidad que tiene la miel en 250 mililitros. Por eso, la densidad se refiere a la cantidad de materia que hay en determinado volumen. Si nosotros ponemos, por ejemplo, agua de mar contra agua dulce o agua potable, el agua de mar es más densa que el agua potable porque tiene mayor cantidad de sales. Entonces, es el mismo volumen, vamos a meterlo en un mismo vaso, sin embargo, la cantidad de materia que tiene o la cantidad de sales que tiene el agua de mar va a ser mayor que la cantidad de sales que tiene el agua potable. Por lo tanto, la de mar va a ser mucho más densa que la otra. Entonces se entiende como densidad la cantidad de masa entre la cantidad de volumen. Y bueno, por último tenemos el principio de Arquímedes, que el principio de Arquímedes habla de la flotación que actúa sobre un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, y este es igual al peso del líquido desplazado. Para que entiendan esto y para que se acuerden de esta parte de Arquímedes, Arquímedes llega a la conclusión de este principio cuando un día se le ocurre tomar un baño. Entonces, Arquímedes manda que llenen su tina, llenan la tina de agua, pero esa tina de agua, cuando la llenaron, la dejaron súper llena. Cuando Arquímedes llega y se mete a la bañera, vamos a pensar aquí Arquímedes. Ok, cuando llega Arquímedes y se mete a la bañera, ¿qué pasó con el agua? El agua se desplaza y se desparrama. Entonces es en ese momento cuando Arquímedes dice, bueno, entonces todos los cuerpos ocupamos un espacio y ese espacio, o bueno, los fluidos, no se comprimen con los cuerpos, sino que se empujan. Arquímedes al introducirse en la bañera desplaza este espacio que ocupa él, lo desplaza del líquido. Y entonces ese líquido, al no poder comprimirse dentro de la bañera, se tiene que salir. Ese es el principio de empuje. Todos los cuerpos ocupan un espacio. Si ustedes agarran una pelota, por ejemplo, en una alberca y la sumergen, ese nivel de agua aumenta el mismo espacio que ocupa la pelota. Si la pelota tiene cierto volumen, el espacio de empuje va a ser específicamente ese espacio de la pelota. Este principio de Arquímedes sirvió para poder sacar el cálculo del volumen y hasta la fecha lo ocupan para poder sacar el volumen de cuerpos irregulares. Entonces, bueno, la fuerza de flotación que actúa sobre un cuerpo total o parcialmente sumergido es un fluido
es igual al peso del líquido desplazado. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo cuando flota? Tenemos el empuje hacia arriba y el peso hacia abajo. Recuerden que el peso depende de la gravedad, es masa por gravedad. Entonces, el movimiento de un cuerpo dentro de un fluido está determinado por tamaños de la fuerza de flotación que empuja hacia arriba y el peso que empuja hacia abajo. Pueden suceder tres sucesos. Uno, cuando la densidad del cuerpo es mayor que la del fluido. Si este cuerpo tiene mayor densidad que el líquido o el fluido, el cuerpo se va a hundir. La densidad del cuerpo es menor que la del fluido. Este cuerpo tiene menor densidad que el líquido, este cuerpo va a flotar. La densidad del cuerpo es igual que la del fluido. El cuerpo flota, pero se queda exactamente a la mitad. Entonces, ¿qué casos tenemos? Si la densidad, ¿por qué nosotros flotamos? Nuestro cuerpo está lleno de aire. Entonces, nuestra densidad es menor que la del agua. Por lo tanto, nuestro cuerpo flota. Cuando ustedes sacan el aire de su cuerpo, no sé si lo han hecho, lo han jugado con eso, si ustedes respiran y sacan ese aire, su cuerpo se hunde. ¿Por qué? Porque ahora, como ya no tienen aire dentro del cuerpo, entonces la densidad aumenta del cuerpo y se hunde. Un trozo de madera, por ejemplo, va a flotar porque la densidad es menor. Una moneda se va a hundir porque la densidad es mayor. En el caso, por ejemplo, de un barco lo que hacen es llenar las cabinas de aire y eso genera, aunque es metal, genera que la densidad del barco sea menor que la del líquido. Por lo tanto, el barco puede flotar. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, ¿tienen alguna duda al respecto? Ok, aquí voy a cortar la sesión y continuamos en la siguiente hora con el siguiente tema, que era electrostática. Entonces, si se pueden quedar, pues adelante, son bienvenidos y si no, pues recuerden que pueden ver la grabación. Si tienen alguna duda, adelante me pueden decir.